Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No se equivoca Dios. Llegaba un pastor y me decía, Berto el Indio, necesito la gancha para un culto. ¿Cuándo? El viernes, sábado y domingo. El jueves yo estaba pintando la gancha. El viernes por la mañana habían 200 sillas allí. Viernes, sábado y domingo no se vendía droga en Galateo. Porque es que tenía que ser así, porque había un temor sembrado en mi niñez. Cuando me dieron los 10 impactos de bala, ¿qué me ayudó? Un versículo, clama a mí, yo te responderé. El primero que me gané, el primer chocolate, alaba. Me acordé y clamé, y Dios respondió porque no llegué a morir. Tú ves que el trabajo a la niñez hace falta. Y seguían pastores, gente decían, ¿cómo ustedes van a entrar a Galateo a dar un culto con lo caliente que está eso? No, ese día yo no vi a nadie ni con pistola, ni con rifle, ni habían tiroteo porque había una cobertura del cielo. Y era cuando más paz yo sentía. Y me sentaba en una esquina allí a escuchar palabra de Dios. Y el problema no es tan solo que yo, pastor, cerraba los puntos, es que obligaba a todos los muchachos a ir allí al culto. Y como me tenían, decía yo respeto, pero era miedo, iban. Y allí 2 o 3 se me convertían, yo decía, perdido. Pero qué bueno que están en los caminos del Señor. Entonces los adictos llegaban donde mí, me decían, estuve este fin de semana pasado en Boston con el pastor Héctor Ojeda de la Cristo Misionera, y me decía, como tú llevabas adictos y pagaba el tratamiento de ellos al Hogar Nueva Vida y Yabucoa. Son las personas que me dedicaban y me daban dinero a mí, cuando me decían, me quiero quitar, yo los llevaba y les pagaba un tratamiento. Porque había una semilla sembrada en mi corazón en mi niñez y había un temor. Que yo sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, pero por mi propia fuerza yo no podía salir. No tiene lógica, pero yo lo hacía. Y ese pastor me decía, tantas veces que tú llevaste gente para allá, para que cambiaran, y tú no querías cambiar. Pero Dios seguía trabajando conmigo. Mandó una pastora, la pastora Madeline Ortiz de la ciudad de Nueva York, llegar en plena guerra en Galateo, donde las personas no podían entrar. Cruzar todo el caserío, llegar hasta las casas abajo, con una maleta, mi amor, tras Jesús, una señora alta, trigueña, me acuerdo como hoy. Y yo enojado por el radio diciendo, ¿cómo dejaron a esta señora entrar aquí? Tiene cara de policía federal. Me están buscando y se coló. Cierren las entradas, que no entre en carro. Yo dando órdenes con temor, pero en mi corazón yo sabía que esa señora vino de parte de Dios. Y pegué a temblar y las lágrimas me salían antes que ella hablara. Y cuando ella me habló, me dijo, Dios borra tu pasado. El Dios que yo te voy a predicar y que te voy a hablar a ti hoy es un Dios que borra tu pasado. Que lo tira al fondo del mar y no lo va a sacar nunca a reducir. Que hace lo que tenga que hacer para que tú te encamines en los caminos correctos. Y me dio una palabra y empezó a hablarme de mi niñez, de lo que yo pensaba. Y me dijo, y todas las lágrimas que tú botas en tu cuarto cuando trancan la puerta, que nadie sabe, Dios las conoce. Y todo lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios lo que quiere es que tú des un paso. Que lo demás lo va a hacer Él. Y va a borrar tu pasado. Y déjame decirte que yo sabía que era así, pero había una pelea tan infernal dentro de mí que no me dejaba aceptar a Cristo. No me dejaba volver a redil. Es difícil. Llegar a un culto y escuchar y pasar ahora el llamado, sí es difícil. Pero déjame decirte que después de eso, lo que viene para tu vida, mi amor, tras Jesús, aquel que no le sirva el Señor aquí, déjame decirte que lo que viene para tu vida vas a pensar como pienso yo. Tantas veces que yo tuve la oportunidad y no lo hice. Tanto que sufrí, todo lo que yo pasé y no lo hice. Y esa señora se fue y vino 3 veces, nos volvimos bien amigos. Tan y tan amigos, cuando salí, fue la primera persona que yo me comuniqué con ella. Porque ella en un momento me regaló una Biblia y me decía, esta Biblia en algún momento, Berto, va a ser tu almohada. Y yo le decía, no me hables en parábola, háblame claro, ¿qué tú me quieres decir con esto? Es que yo estoy viendo como si hubiera una masacre aquí en Galateo y mucha gente llorando, muchas familias llorando, los hijos llorando, la mamá llorando. Y yo le decía, es imposible que maten a 100 y pico de gente el mismo día.
Eso no puede suceder. Pídele a Dios que te revele el sueño. Lo que tú me estás diciendo no tiene lógica. Pero ella no estaba hablando de muerte. Llega el momento, me muestra a Jesús, donde hace la enredada federal y los 100 y pico se fueron presos. Y las 100 y pico de familias se dieron a llorar a la gancha, como decía ella. Lo que ella vio de parte de Dios se estaba dando. Habían hijos llorando, mujeres llorando, madres llorando, porque sus hijos cayeron presos. Y llega el momento donde yo llego a lo que se llama el hoyo en la prisión, porque todavía en la prisión yo me pensaba que yo era Berto el Indio. Cogí poder, yo mandaba allí y decía, bueno, yo soy Berto el Indio, ¿qué voy a mandar yo? Y empecé a comandar en la prisión y me metieron a lo que se llama el hoyo. Y cuando llego al hoyo, lo único que me dieron fue la Biblia que esa pastora me había regalado. Y cuando yo miro, no hay sábana, no hay almohada, cogí la Biblia de almohada, alaba. Lo que ella me dijo se dio. Mi Biblia me servía de almohada y me levantaba y la leía y me acostaba y me levantaba y la veía. Así estuve por 9 meses trancado en ese hoyo, alaba. Sí, porque a veces piensan que la federal, como dicen, que es un hotel 5 estrellas. No. 9 meses en un hoyo. Le llaman un hoyo una celda de castigo. Sin salir 24 horas. Porque la hora que me daban para salir era en un cajón que parecía un gallo. Que mejor no salía. Pero estuve 9 meses durmiendo, leyendo Biblia. Durmiendo, leyendo Biblia. Alaba. Entendiendo que el único camino que yo tenía era volver a los caminos de Cristo. Pero había un orgullo en mi corazón que no me dejaba. Y llego ante un juez, mi amado Jesús, que llevaba 3 años diciéndome, Berto, 2 vidas. Sí, porque me llamaba por mi apodo el juez. Para que yo no me olvidara quién yo era. Berto, 2 vidas. Y yo cambiaba de abogado. Estos abogados no sirven. Traje unos abogados de aquí de Rhode Island, unos italianos. Decía yo, son pillos con licencia, me llevaron todo, alaba. Estudiaron para eso. Y yo pensando que, poniendo mi mirada en los hombres, que los hombres iban a sacar de nuevo de la prisión, me di de cuenta que el juez no cambiaba su actitud. Que cada vez que yo iba para la corte me decía, hay 2 vidas para ti. Y yo no entendía que este juez se volvió loco porque nada más hay una sola vida. ¿Para qué me quiere dar 2? Y yo todavía prepotente le dije al abogado, déjame preguntarle algo al juez este. Y pidieron permiso y el juez me dijo, ¿qué me quieres decir? ¿De dónde tú sacas 2 vidas si nada más hay una? Por lo menos bájame una para ir peleando por ahí, decía yo. Y el juez se paró y me dijo, mira, Bertito, si hay otra vida después de esta que yo no lo sé, yo quiero que te metan preso también y te mueras en la prisión. Por todo el daño que tú has hecho. Ahí yo entendí que a quien más daño le había hecho era mi propia familia. Cuando yo vi a mis hijos, cuando yo vi a mi mamá bajar más de 100 libras en menos de 6 meses, cuando yo vi todo el daño que yo había hecho en mi casa, me senté a llorar como un nene chiquito en la corte. Llegué a lo que se llama el hoyo y le dije, Dios mío, perdóname, que se haga tu voluntad. Yo no merezco salir de aquí. Ese juez tiene razón. Cuida a mi familia. Y a la semana me llevan a la corte de nuevo y el mismo juez me dice, hoy tengo 20 años para ti, no sé por qué, ¿los quieres, sí o no? Como que estaba medio arrepentido, pero yo no dije que lo dijera 2 veces. Yo dije, 20 años, esto es un regalo de parte de Dios, los agarré. ¿De dónde firmo? Aquí, vámonos. Y muchas personas se burlaron de mí. Berto el Indio, el guapo, el que mandaba en la prisión, no se fue a juicio y cogió 20 años. Pues son las personas que hoy en el 2022 están haciendo vida y me llaman o me escriben por mensaje en la computadora diciéndome si ellos hubieran hecho lo que yo hice, si hubieran aceptado ese acuerdo de 20 años. Porque yo soy rápido con los números, dije 20 años, tengo 26, salgo a los 40 y pico, por lo menos mis nietos los voy a ver. Y agarré esos 20 años, le di gracias a Dios, pero cuando llegué a la prisión aquí en Estados Unidos, eché el milagro de zafacón. Empecé a ser Berto el Indio de nuevo. Y empecé a ver que mi hermano murió, mi mamá murió, mi hermana cayó presa por los errores que yo estaba cometiendo, porque todavía dentro de la prisión yo seguía siendo narcotraficante. Yo seguía haciendo lo mismo, ahora estaba durmiendo más tranquilo porque me cubría la policía.
Ahora no había preocupación de que se metieran a tirotearme porque yo estaba en una cárcel. Pero seguía haciendo lo mismo. Pero en ese momento choqué con la realidad. Cuando abrí mis ojos, yo estaba solo. Y le dije, Dios mío, me faltan 5 años, yo voy para la calle ya mismo. Yo salgo en el 2016. Es el 2011. ¿Qué yo he hecho con todos estos años de preso? Yo no he hecho nada. Y empezó Dios a trabajar con mi corazón. Y yo a pedirle a Dios una familia. Ahí es donde entra el panorama de mi esposa. La conocí a través de la hermana, mandándome mensajes de aliento y palabra de Dios. Su familia conocía mi pasado, pero ella nunca me conoció. Y empezó a mandarme mensajes de Dios y a mandarme mensajes de Dios. Y esa historia terminó entre yo y ella, hoy en día casados. Estuvo conmigo los últimos años de mi sentencia. Dios me devolvió lo que yo le pedí a una familia, me la dio. Porque Dios conocía que mi corazón estaba cambiando. Pero en ese proceso de esos 5 años, cuando yo pensaba que yo estaba ready para salir, y yo le decía a Dios, bueno, ya estoy enamorado, ya son 2 años, voy para la calle. Ya tengo aquí la que va a ser mi esposa, yo voy a servirte, sácame. Entró una ley en la cual yo cualificaba, y empiezo a meter mociones, y el juez me contesta y me dice, sí, tú cualificas, te voy a dar una sentencia nueva. Tú sales a lo mejor este año, ve preparando tu familia. Yo estaba contento porque digo, Dios está contestando lo que le pedí, pastor. Me voy para la calle. Y yo quiero que ustedes entiendan que a veces queremos empujar a Dios a conveniencia de nosotros. Las cosas a mi manera no iban a funcionar. Yo me hice un plan. Bueno, me quedo una casa, me quedo un apartamento, me quedan estos chavitos por allí, estos chavitos por allá, voy y los recojo, cojo mi casa, mi apartamento, las vendo, me voy para la Florida, hago un negocio y le sirvo a Dios. Ese era mi plan, a mi manera. Yo no vendí droga, en mi mente no estaba volver, recoger lo que me sobró, venderlo y servirle a Dios. No droga, lo que me sobró decía yo que era mío, alaba. Lo que la Corte Federal no me pudo quitar, yo dije, esto es mío. Yo hice tiempo por esto. Cogí 19 tiros. Esto me pertenece a mí. ¿A base de qué? Del sufrimiento de las madres, del sufrimiento de los adictos, de mucha sangre. ¿A base de qué? Era todo eso. Y yo había hecho un plan y me llevan al hospital y encuentran unas manchas en mis pulmones. Y para sacar a Alberto el Indio de la cárcel, al hospital de afuera, había que mandar una carta a Washington. Todas las personas que tenían un récord como yo, para salir de la prisión, si estás bien enfermo, tienes problemas. Porque el permiso viene de más arriba de la prisión. Y esa semana me sacaron 4 veces. Y yo escuchaba como decían, este no lo salva a nadie, el cáncer, los pulmones, se murió. Y yo pegué a pelear con Dios y llamé a esa muchacha, la que es mi esposa, y la insulté y le dije, no quiero saber de ti. Yo cuando salga me voy para Río Grande, me voy para Puerto Rico y voy a hacer peor, 10 veces peor de lo que yo era. ¿Cómo Dios me va a sacar a mí de aquí con cáncer a tu casa, a hacerte sufrir a ti y a tus hijas? Y la borré de la lista de visitas, la borré del teléfono, la borré de la computadora. Yo no quería saber de nadie. Pasé una semana peleando con Dios. Y me llevan al hospital de nuevo, y cuando me llevan me meten en la máquina, llaman a los doctores, me meten en otra máquina, llaman a los doctores, me meten 3 veces en la máquina, y se dan de cuenta que no había una mancha en mis pulmones ya. Pero el problema es que ya yo había decidido apartarme de Cristo. Y cuando yo llego a la prisión, siento un bochorno tan y tan grande que no me atrevía ni a orar. Yo no me atrevía ni a pedirle perdón a Dios. Y cuando yo me tiro en ese cuarto a decirle, Dios mío, perdóname, Dios me dijo, tú ves que tú no estabas ready, que llegó una pruebita a tu vida y soltaste la Biblia. Llegó un momentito que te di para que probara un pisco labi, para que probara, y te olvidaste de mí. Y yo pegué a llorar y yo dije, yo no quiero salir hasta el día que me toque. Noviembre del 2016 es mi fecha de salida. Cuando me toque ese día salí, decía yo. Ahora me toca pedirle perdón a esta muchacha. Alaba. Y no había cómo pedirle perdón. Pero cuando llego a comunicarme con ella y le digo, perdóname, esto pasó así, así, se echó a reír. Y me dio gracias porque mi oración es que si tú no estás ready, que Dios no te saque. Que si tú no estás ready para servirle a Él como tienes que servirle, que no te saque. Porque lo que tú vas a encontrar aquí afuera es peor
que lo que estás viendo en la prisión. Y así estuvimos esos años, y cuando faltaba un año, aparece otra ley. Yo no me atrevía a meter la moción porque yo no cualificaba. Los líderes con problemas y violencia no cualificaban. Y un amigo mío que le servía al Señor me decía, pero Roberto, tira la moción. Si está de Dios, sí, y si no, pues te falta un año. Déjame decirte que en el 2022, esa ley salió en noviembre 1 del 2015, y en el 2022 todavía hay personas saliendo con esa ley. Todavía hoy en día me encuentro amigos que están saliendo con esa ley, que sí cualificaban. Pero en una semana llegó mi sentencia nueva y Dios dijo, no es en el 2016, es en noviembre del 2015 que tú te vas para la calle. Alaba. Y me sacó un año antes Dios. Cuando yo no cualificaba, Dios me cualificó. Porque Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Y Él sabe cuando tú estás ready y cuando yo estoy ready. Y me sacó de la prisión. Pero aún nosotros viendo milagros y milagros y milagros, nos convertimos como el pueblo de Dios y merecedores de su misericordia y su gracia. Porque tantos milagros que Dios hizo a favor de su pueblo y todavía le seguían adorando a otros dioses. Se olvidaban rápido. Y cuando yo voy a salir de la prisión, miro a la que es mi esposa, miro a mi sobrina y digo, falta mi mamá. Y le reclamé a Dios, tanto que te pedí que me la salvara, que me viera a mí salir diferente. Porque todo hombre o joven quiere ver a su mamá el día de la salida de la prisión. Papá es papá, pero mamá es otra cosa. Y lo digo sin temor. Tengo mi hijo que yo peleo con mi esposa diciendo, no, este es el nene de papi, no es el nene de mami. Pero yo sé que en su corazón, mamá es mamá. Y yo quería ver a mi mamá ese día. Y Dios no me permitió ver a mi mamá ese día. Pero el problema es que ni tú y yo le vamos a doblar el brazo a Dios. Semanas antes yo recibí una carta donde me decían, tu mamá, antes de morir, semanas antes había aceptado a Cristo. Te toca a ti, me decía la vecina, cuando salga a caminar para que veas a tu mamá allá arriba gozando. Y Dios me acordó esa carta y me dijo, mi negocio no es que tu mamá durara 100 años contigo. Dale gracias a Dios que la tuviste los años que la tuviste. Mi negocio es que su alma sea salva. Y cuando Dios me dijo eso, el guardia no sabía qué estaba pasando y yo me tiré de rodillas a llorar. Porque me acordé de esa carta y me di de cuenta que mi mamá ganó. Que mi mamá recibió al Señor y fue salva. Que ahora me tocaba a mí pelear aquí con lo difícil que es este mundo todos los días por mi salvación. Por ahí una promesa que cuando yo llegue allí, la voy a ver a ella. Entonces yo tengo que pelear aquí ahora para que esa promesa se cumpla. Porque es fácil decir, bueno, pues Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. No, ¿y qué estoy haciendo yo para que se cumpla? Yo no entendía y salí. Y ahora me doy de cuenta que había una persona todavía con orgullo en mi corazón. Que había una listita en mi bolsillo que decía apartamento, casa y personas que me debían dinero. Que yo sabía que cuando Berto el Indio fuera se lo iban a dar. Cuando ellos vieran a ese muchacho que salió de frente, porque yo no iba a ir con una Biblia, yo iba a ir de frente así, dame lo que me debe, me lo iban a dar. Iban a tener temor de una guerra. El problema es que Dios me dijo a mí, en cero o nada. Tu vida llena de droga y sangre, a este caminar no lo trae. Y yo rápido reprendí al diablo en esa celda, esto no es de Dios. ¿Cómo yo después de 17 años preso voy a salir sin un vellón en el bolsillo? ¿Con qué yo voy a responder en esa casa donde yo voy a ir? Había orgullo en mi corazón, porque hay cristianos orgullosos todavía. Hay cristianos orgullosos, y ese orgullo estaba latente. Yo decía, mi esposa a mí no me puede mantener. Alaba. Estaba como medio machista. Yo tengo que recortarme toda la semana. Alaba. Pues tuve 6 meses con 2 recortes. Sin un peso en el bolsillo. Que yo vivía por la Milenia y me monté en una guagua y terminé en la Semoran y yo no sabía dónde yo estaba. Porque no tenía carro. Porque habían personas de mi pasado que me veían y me decían, Berto el Indio a pie en Orlando, vas para YouTube. Yo no entendía lo que era eso.
17 años preso, yo me perdí lo que era tecnología. Y yo me ponía serio y se asustaban, me dicen, es relajando. ¿Qué tú haces a pie? No tengo carro. Ves al dealer, el amigo mío, que te van a dar un carro. Y yo, pero yo estuve 17 años preso y tú nunca me enviaste una carta. Mis hijos pasaron 17 cumpleaños y tú nunca fuiste a llevarle un regalito. Mi mamá murió y tú no fuiste ni al velorio. ¿Con qué fin tú quieres darme un carro ahora? Para que no andes a pie. No, yo ando a pie, pero gozoso en Cristo. Y empecé a rechazar las tentaciones del enemigo porque yo sabía por dónde venía. Y empecé a buscar un trabajo, y en un trabajo yo llego y me llamaron la policía. Cuando vieron mi récord, dijeron, este muchacho está prófugo, lo andan buscando, algo pasa con él. Tiene una probatoria federal encima. Cuando sacaban ese papel y veían todo lo que pasaba en ese papel, todo lo que hablaban en ese papel, me negaban todos los trabajos. Y a los 6 meses Dios me abre una puerta. Y donde estoy trabajando hoy en día todavía. Y yo le soy sincero a la persona. Yo no sé cambiar ni una bombilla. Yo nunca he trabajado. Pero estoy dispuesto a aprender. Yo sé que Dios me da la sabiduría. Y en la parte donde dice, tú has estado confinado, yo lo dejé vacío. Yo no mentí. Yo le di la oportunidad a Dios que me dejara hablar con Él. De yo expresarle lo que Dios había hecho en mi vida. Que me diera una oportunidad que yo quería trabajar. Porque en todos los otros trabajos yo ponía que sí. Porque tengo que firmar. Van a meter el papel y va a salir mi caso. Estoy en probatoria. Y yo estoy esperando que ese señor me diga. Y empieza a reírse. Me dice, ¿nunca has cambiado una bombilla? Yo no. Pero estoy dispuesto a aprender. Y usted me va a pagar lo que usted entienda que yo necesito. Lo que yo merezco. Yo no estoy pidiendo aquí dinero. Lo que usted entienda, yo estoy contento con ese sueldo. Y me dijo, fíjate, aquí todo el mundo llega diciendo que sabe. Y que valen tanto. Y me gusta lo que tú estás diciendo. Y cuando llegó a la parte de si yo estuve confinado, la brincó, pastor. Y yo dije, la dejó para lo último, se puso bueno esto. Y el problema de esto es que cuando saca el papel de mi background, me dio un papel en blanco y me dijo, el trabajo es tuyo. Alaba, Dios borró mi pasado. Yo no tuve ni que hablar, Dios peleó por mí. Hay veces que tú no tienes ni que hablar, Dios va a pelear por ti. Ve que tú no tienes ni que mentir, que Dios va a pelear por ti. Yo no tuve que poner ninguna mentira en ese papel. Yo esperaba hablar y Dios peleó por mí. Pero cuando llego al trabajo, Dios me dice el primer día, testifícale a tu jefe. Dile de dónde yo te saqué y lo que hice contigo. Y yo dije, no, hasta aquí llegó esto. No. Me zafé de aquí en la oficina y este tipo ni me ha saludado hoy aquí. Si yo le hablo de lo que yo estaba metido, botado. Y yo pensaba nada más ver a mi esposa de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajando para mantener la casa, las nenas, la comida, la renta, y yo sin aportar nada por 6 meses. Yo iba trabajando con mi corazón y mi orgullo. Porque cuando yo me uní a ella, esto es 50-50. En el momento malo está ella. En el momento malo de ella estoy yo. Pero yo estaba criado a la manera que el hombre es el que mantiene. El hombre es el que hace todo. Y en ese momento Dios me dio una enseñanza. Y por 6 meses mi mujer fue el sustento de la casa. Completamente. Y ese señor me llega a las 3 de la tarde y me dice, Norberto, luego mañana, Dios te bendiga. Yo dije, por aquí le voy a entrar. Me dijo un Dios te bendiga. Varón, déjame decirte algo. Dios es bueno y maravilloso y Dios hace cosas que tú ni tienes idea. Dios hizo esto conmigo, esto conmigo, esto conmigo. Me pasó esto en la oficina, mira el papel. Yo no mentí, le pegué a hablar. Y eso me pegó a llorar y me dijo, yo soy apartado por 6 meses. Llevaba 20 años sin verle al Señor, llevo 6 meses que ni llamo a mi pastor, ni le contesto, ni voy a la iglesia. Y tu testimonio, lo que tú me estás hablando a mí hoy, me da a decir que todavía Dios se acuerda de nosotros. Que Dios no ha cambiado. Que si Dios tiene que abrir el mar rojo de nuevo por ti, lo va a abrir. Que si Dios tiene que mandar maná del cielo para ti, lo va a hacer. Lo que pasa es que tú estás esperando que pase, como decía la Biblia, pero está pasando en tu vida de otra manera.
Analiza tu vida para que tú veas que Dios sigue haciendo los mismos milagros contigo hoy en el 2022. Y ese señor se dedicó a enseñarme todo lo que sabía. Y al año y medio se cambió de empresa y le dijeron, ¿a quién tú enseñaste para tu posición? Y dijo, a este que está aquí. Al que no cambiaba bombilla, al que no se ve con una herramienta, hoy en día es el jefe de esa brigada. Alaba. ¿Tú ves lo que Dios hace? Tú ves que Dios, nosotros lo ponemos de chiquitito, no, Dios no puede. Yo conforme con ser un ayudante, Dios me brincó de ayudante a jefe. Dios ahora me pone cuando hacen reuniones y los que estudiaron no saben entender lo que van a hacer en el plano, me llaman a mí, alaba. Y yo le digo, dame un momentito, déjame ir a hablar con papá, que es el que me da la sabiduría para yo entender lo que dice ahí. Ellos ya saben que yo tengo que hablar con Dios, que yo sin Dios no soy nada, que todas las decisiones que yo tomo es a base de lo que Dios diga. Que me han ofrecido trabajos mejores, pero Dios me dijo, es ahí. Que cuando fui a comprar mi guaguita y me dijeron, en la parte de atrás del dealer están los carros que te aprobamos, ve y chequéalo. Y vi esos carros allí, había un BMW, yo contento con el BMW, me senté, porque me gustan y no es malo. Si Dios te lo deja tener, haciendo las cosas bien, amén. Y yo pensaba, bueno, este carrito me gusta. Y mi esposa me dijo, ¿tú estás seguro que Dios te dijo que era un BMW? No, porque estos son los carros que a mí siempre me han gustado. No, no es lo que te guste a ti, es lo que Dios dijo. Y me fui a mi casa a orar con mi esposa y Dios dijo, la van. La que yo decía en la calle cuando yo estaba, ni muerto, alaba, me compro una van. Ni muerto me ponen una corbata, ahora ando encorbatado todo el día, alaba. Tú ves que Dios dice, no te creas que eres tú, aquí el que mando soy yo. Y yo fui y cogí la van. Pero en la van, mi amor, trae Jesús, monto las cajas de los tratados, la comida para los deambulantes, las bocinas para predicar en la calle, que en el BMW no lo podía hacer. Y déjame decirte que ya la vendí la van, volví a comprar otra van, vendí la otra y voy por la tercera van, alaba. Porque es la que me dio resultado, a la manera de Dios me dio resultado. Cuando hay una campaña en otro lado por aquí en la Florida, montamos 7, 8, 10 hermanos, ¡fua! Vamos para allá, para Florida, a predicar, mi esposa, la familia, todo el mundo. En el BMW no cabían. Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conocía lo que yo necesitaba. Y me dio esa guaguita y estoy gozoso con ella. Mi esposa la quiere para atrás y le dije, no, te voy a comprar un carrito porque la van ahora es mía. Alaba. No, amado, le digo esta parte jocosa para que ustedes entiendan que las cosas, la manera de Dios, no fallan nunca. No fallan. Que a veces nos ponemos orgullosos y prepotentes y Dios dice que es así, es así. Me dio un trabajo, me dio una familia. Yo no merecía ser papá. Tengo un niño de 4 años, al cual yo puedo decir ahora, yo sé lo que es ver un diente salir. Yo sé lo que es cambiar un pamper. Yo sé lo que es levantarse de noche con un nene enfermo. Lo que yo no viví con mis 9 hijos anteriores, lo estoy viviendo con este. Dios me lo permitió por su misericordia y su gracia. Que a veces te vas a poner como que tú no mereces algo, pero es Dios el que decide quién merece y quién no. Dice que Él hace las cosas como Él quiera, cuando Él quiera y con el que Él quiera. Y nadie le puede decir nada. Y lo hizo conmigo. Y dice la palabra que no hace acepción de personas. Que si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Que yo no sé cuál es tu problema, pero Dios lo conoce. Y Dios tiene la solución. Yo no sé cuál es el problema, pero Cristo la tiene. Me he encontrado personas que me han ofrecido el mundo entero. Para atrás. Millonario. Y yo me echo a reír. Es que yo soy millonario en Cristo ya. Yo tengo una esposa, mi amo trae Jesús, que yo cuando me acuesto y me levanto, me dice te amo. Yo tengo un niño que me da besos todos los días. Yo tengo unas niñas preciosas en mi casa que me ven y me abrazan y juegan conmigo. Yo soy millonario ya. Yo que tengo que cuidar ahora que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Y tú tienes que cuidar que tu nombre no sea borrado de ahí. El dinero no me hizo feliz. El poder no me hizo feliz. Cristo me hizo feliz y me llenó lo que nada en el mundo había llenado en mi vida.
Tú ves que no hace falta la calle. Porque hay gente que dicen, bueno, es que la calle está buena, no hace falta. Son felicidad, sí, momentánea. Yo fui feliz, no te voy a decir que no. Comprarte un carro que tú quieras, tú eres feliz. ¿Cuánto va a durar? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Se acabó. No, yo quiero una casa así. ¿Cuánto va a durar? ¿1 mes? 2 meses. Se acabó la felicidad. La de Cristo es eterna. La que te da Cristo y te pone en el corazón no se acaba. Llega el dolor, feliz. Llega el sueño, feliz. Te levantas contento. Amén.